Imagina por un momento que el cine, la televisión y otros medios visuales no son solo entretenimiento, sino que también pueden ser una forma de entender la historia. Esta es la idea que propone el sociólogo Pierre Sorlin, quien nos dice que, por mucho tiempo, los historiadores no le dieron mucha importancia al cine como una fuente histórica, y se centraron más en documentos escritos como si fueran estos la única forma de entender la historia. Pero ahora, con la expansión de la televisión y el cine desde los años 60, estos medios visuales se han vuelto tan comunes que ya no podemos ignorarlo. El principal problema del cine es que no funciona como un libro, no se lee ni se interpreta de la misma manera. Por lo tanto, los historiadores que están acostumbrados a leer y escribir deben aprender a leer el cine, algo que no es para nada fácil. No se trata solo de ver películas y sacar algunas conclusiones, sino de entender cómo estas imágenes y estos sonidos nos muestran la realidad de su época. Porque el cine no es algo que podamos manejar con la misma precisión que los documentos escritos, pero sí es una fuente valiosa para conocer el pasado, y los historiadores tienen que adaptarse a esta nueva manera de estudiar la historia. En este video trataremos de dar a conocer algunos puntos claves sobre la visión de Pierre Sorlin sobre cómo analizar una película y qué hace a un film histórico. Hay un popular dicho que dice que la cámara capta lo que tiene delante. Yo no lo diría de esta forma tal vez. A veces nos olvidamos que las películas no son solo un simple registro de lo que pasó, sino que son una serie de fotogramas editados para contar una historia o mostrar algo de manera particular. Cuando se filma una escena, el camarógrafo graba muchas tomas, pero es el editor y en última instancia el director quienes deciden qué mostrar y cómo organizar estas escenas. Así que lo que vemos en la película no es simplemente lo que realmente ocurrió, sino lo que se eligió mostrar. Pierre Sorlin también hace distinción importante entre dos tipos de películas, las informativas y las de ficción. Las películas informativas, como los documentales, buscan mostrar hechos reales, pero siempre están influenciadas por la forma en la que el director eligió presentarlos. Por otro lado, las películas de ficción no intentan mostrar la realidad, sino contar una historia y a menudo juegan con nuestra emoción, haciéndonos sentir identificados con lo que está pasando en pantalla. Las películas informativas pueden llegar a ser útiles para entender la historia, aunque hay que tener en cuenta que también están moldeadas por decisiones de edición y lo que se quiere transmitir. Las películas de ficción, aunque también no son hechos históricos reales como tal, a veces también pueden darnos una idea valiosa sobre cómo se veía el mundo en una época determinada. Los noticieros cinematográficos fueron una especie de mezcla entre películas y noticias, que empezaron a aparecer con la llegada del cine alrededor de finales del siglo XIX. Al principio la gente iba al cine sin saber qué ver, ya que no tenían una programación fija, solo pequeñas proyecciones de películas cortas y noticias del día a día. La clave era que no estaban dirigidos a un público específico, como lo están los periódicos, sino que eran para todos. Por eso los cineastas trataban de hacer que sus contenidos fueran lo suficientemente generales para que gustaran a cualquier público, desde una pequeña ciudad agrícola hasta un barrio obrero. Lo curioso es que aunque el cine fue muy importante en esa época como medio de información, casi nunca se preocupó por mostrar la verdad completa. Las noticias eran superficiales, mostrando principalmente eventos espectaculares como deportes, festividades o alguna que otra ceremonia oficial. Los conflictos políticos y sociales, como la gran crisis económica o el ascenso nazi en Alemania, a menudo se trataban de manera indirecta o casi invisible, creando una sensación de que la vida seguía sin cambios importantes. Pierre Sorlin nos habla sobre el oficio del historiador, en especial en la parte de la disciplina que él llama historia positiva, que se centra en que los historiadores se dediquen a buscar hechos y a organizar los eventos en orden cronológico como si estuvieran armando un rompecabezas. Pero Sorlin también menciona que no es suficiente. Además de reconstruir los hechos, debemos usar la historiografía. Este es como un segundo nivel de investigación, en donde se estudia cómo se ha contado la historia a lo largo del tiempo. La historiografía no solo se enfoca en los hechos, sino que también trata de entender cómo diferentes personas o grupos han visto esos hechos y cómo los han interpretado, dependiendo de sus intereses y del contexto en el que vivían. Cuando los historiadores estudian la historia, no solo deben ver los documentos y los hechos, sino también cómo la gente de ese tiempo veía su propia sociedad. Es aquí en donde podemos ver cómo entra en acción el rol del cine, que puede ser una herramienta útil para entender cómo las personas de un tiempo determinado veían el mundo que les rodeaba. Pierre Sorlin nos ayuda a entender cómo podemos elegir películas históricas para estudiar. Para esto hay que considerar algunas cosas: que la película sea original, que refleje eventos actuales, que haya sido bien recibida por el público y que se haya producido en tiempos de gran tensión social o política. Las películas hechas en momentos de conflicto, como guerras o revoluciones,
Pueden mostrarnos cómo se entendían los eventos de esa época y cómo estos eventos influían en la visión de la sociedad. Cuando nosotros clasificamos cualquier película, intentamos identificar qué tienen en común con otros géneros. Por ejemplo, los westerns con los westerns, las películas de comedia con las de comedia y el cine de terror con el de terror, ya que son términos que bien conocemos. El problema es que las películas históricas no se definen por un término específico en el cine, ya que están vinculados a algo fuera del cine mismo, la historia. Esto es importante porque al ver una película histórica, el público reconoce que está basada en hechos del pasado y en eventos que realmente ocurrieron, aunque no siempre de manera exacta. ¿Cómo sabemos que una película es histórica? Pues bien, él dice que la película histórica se reconoce por detalles que la ubican en el pasado, y lo que marca la diferencia es que ese pasado es percibido como un pasado histórico. Estos detalles pueden ser desde objetos, costumbres, fechas, personas o eventos que toda la sociedad conoce. Por poner un ejemplo que él dice, si vemos una película sobre Cristóbal Colón o sobre la Revolución Francesa, hay elementos en la película como los trajes o escenas famosas que nos dicen esto es historia, pero si la película trata de un periodo no tan conocido como la Edad Antigua o la Edad de Babilonia, la película tiene que esforzarse aún más para enseñar al público sobre esa época usando detalles históricos un poco más explícitos. Las películas históricas no buscan recrear la historia de manera exacta. Sí pueden basarse en hechos reales, pero mezclan eventos históricos con ficción. Las escenas y los personajes pueden ser auténticos en cuanto a época y vestimenta, pero las acciones de los personajes, sus gestos, emociones, son un producto de la imaginación de los guionistas y directores. Esto significa que una película histórica no es un trabajo histórico en sí, sino más bien una interpretación de los hechos que presenta una visión de la historia de manera simplificada. Las películas históricas no se deben evaluar solo por su precisión histórica, sino por cómo explican o se relacionan los hechos de una forma que nos permiten entender el pensamiento colectivo de una sociedad sobre su pasado. Es una forma de narrar la historia pero con fines cinematográficos y no una investigación rigurosa histórica. Sorley dice que en lugar de buscar una relación directa entre el cine y la sociedad, deberíamos comenzar con el estudio de películas mismas, sus características y luego compararlas según lo que tienen en común. Esto nos daría una comprensión más rica de cómo el cine refleja la sociedad. Más que nada él habla de cómo todo comienza en una idea, que puede venir de un evento real, una noticia, un libro o incluso la vida de alguien famoso. El primer paso que da el director es escribir algo llamado tratamiento. Piensen en esto como un resumen corto de la historia que se quiere contar. Si al productor le gusta la idea, entonces el guionista o el director se ponen a trabajar en el guión. Este guión es como un plan detallado que incluye todas las escenas, cómo se moverá la cámara, casi como un mapa mismo de la película entera. Sorlin dice que una película no es solo una historia con actores, influye mucho la forma en la que se combinan las imágenes y las tomas de forma específica para transmitir un mensaje. Cuando vemos una película, a menudo reaccionamos de forma emocional, pero si queremos analizarla de forma más profunda, debemos ir más allá de nuestras reacciones y describir lo que estamos viendo, cómo se filma, qué tipo de sonido se usa, cómo se estructura. Los estudios de cine a veces se enfocan solo en lo que sentimos y en lo que pensamos, pero para comprender realmente una película, debemos analizar su forma y sus detalles técnicos. Además, muchas veces la discusión sobre películas son demasiado superficiales. Sorlin usa el ejemplo de que mucha gente critica el nacimiento de una nación por ser altamente racista, lo que es cierto, pero ese tipo de comentario no es suficiente para entender lo que la película realmente significa. Si solo decimos que la película es racista, no estamos analizando de forma profunda por qué esta ideología está tan presente y cómo se representa en el filme. Sorlin cree que en lugar de centrarse solo en lo que el director quiso decir, debemos analizar la película como un todo. A veces se habla mucho de las intenciones del director, pero la película no es solo la visión de una persona. Hay muchas más personas involucradas, desde los actores hasta el equipo técnico. Además, la película tiene un impacto en el público, y es lo que realmente debemos de estudiar si queremos entender cómo se refleja un determinado momento histórico o social. Un buen método que usa Sorlin para examinar una película en detalle es elegir uno o dos temas y ver cómo se tratan a lo largo del filme. La historia es un buen punto de partida. ¿Qué se muestra en ella? Las escenas, entre comillas históricas, son largas y detalladas o cortas e imprecisas. ¿Cómo están editadas? Él nos sugiere algunos pasos y enfoques para analizar un filme histórico de manera profunda y no superficial. Primero que nada, es importante no comparar el filme con los hechos históricos tal como los conocemos a día de hoy, sino con la interpretación de estos hechos en el momento en el que la película fue realizada. Esto nos ayuda a entender la visión de la historia que se tenía en ese momento, en lugar de imponer nuestros propios conocimientos actuales sobre una película. ¿Cómo está filmada la película? ¿Qué estructura de escenas usa? ¿Los ángulos de cámara? ¿El uso del sonido? ¿Cómo los elementos técnicos ayudan a contar la historia y transmitir el mensaje específico? Todo eso debe ser importante a la hora de analizar el filme.
Sorlin nos insta a que debemos de rechazar un análisis superficial. Él critica las discusiones superficiales que se limitan a juicios rápidos sobre si la película es buena o es mala. Es importante ir más allá y preguntarse por qué ciertos elementos están presentes, qué mensajes se está transmitiendo y cómo estos elementos interactúan entre sí. La película histórica no necesariamente busca una representación exacta de los hechos, sino que puede estar utilizando la historia para poder hablar de un tema más amplio como la moralidad, las luchas de poder o los conflictos sociales. Todo esto debemos de considerarlo en sobre cómo el director usa la historia para contar una narrativa universal que se adapta a nuestra época. También debemos aprender a diferenciar entre el personaje histórico real y la representación en la película. Entendemos que las películas pueden basarse en hechos reales. La representación de esos hechos a menudo es ficticia o estilizada para ajustarse a las necesidades de la narrativa. Y por ello es importante comparar lo que se muestra con lo que realmente ocurrió en la historia para entender por qué ciertas decisiones creativas se tomaron y qué significan dentro del contexto del filme. Y por último debemos de estudiar el impacto de una película en su audiencia. Sorlin cierra con que, más allá de las intenciones del director, el impacto que la película tiene en su audiencia es clave para comprender cómo se representa la historia. El análisis se debe de tomar en cuenta no solo a la realización técnica, sino a cómo los espectadores interpretan y responden a la película en el contexto social político de su tiempo. Si queremos dar un ejemplo de todo lo que hemos hablado, podríamos tomar varias de las películas que salieron después del 9/11 y que se desarrollan en la guerra del Medio Oriente. Antes del 9/11, casi no salían películas que trataran acerca de las guerras en Irak, Afganistán o en general en el Medio Oriente. Después de los atentados del 11 de septiembre, temas como la vigilancia, el miedo, el terrorismo empezaron a ser más presentes en el cine americano. Es por ello que muchas películas como La caída del halcón negro, La hora más oscura, American Sniper, entre otras, fueron demasiado populares en su época. Y es por eso que si vemos el cine bélico de después de los 2000, notaremos un cambio drástico en cómo pasamos de tener películas de la guerra de Vietnam o la Segunda Guerra Mundial a películas donde la guerra se vuelve más moderna y se convierte en tácticas y estrategias contra el terrorismo, en pro de mantener a salvo una patria que en ese entonces se encontraba atemorizada y debilitada. En ese sentido, las ideas de Sorlin propondrían que estas películas son una respuesta directa al miedo que sentía la sociedad americana, no solo del lado de películas más como las bélicas, sino también a críticas sociales acerca de la vigilancia y cómo el gobierno estaba teniendo un impacto más grande en la vida de las personas, como pusimos en el ejemplo anterior a V de Vendetta, y como también podríamos nombrar a muchas otras películas que se vieron muy influenciadas por estos acontecimientos del nuevo milenio. Al final del día, Pierre Sorlin nos invita a ver el cine como algo más que solo entretenimiento. El cine es un reflejo de la sociedad y de la historia. Aunque las películas parezcan simples, en realidad nos muestran las ideas y tensiones de su época. Nos animan a, como historiador, descubrir significados que hay en cada escena, diálogo y en los silencios inclusive. El cine no solo muestra hechos, sino que refleja las percepciones y conflictos del momento en el que se crea. Nos enseña a cuestionar y analizar, no solo aceptar lo que vemos como una verdad absoluta. Y también nos recuerda que al analizar una película, no solo debemos buscar las intenciones, sino también apreciar cómo los elementos visuales y narrativos se combinan para generar una experiencia única. El cine, como todo arte, nos invita a sentir y a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos actualmente.